Saludos cordiales, les saluda el profesor Alejandro Ochoa. Estaré acompañándoles en términos de lo que es este curso de conocimiento pertinente para América Latina. Este curso básicamente está definido para trabajarlo de manera autónoma con los estudiantes, de tal suerte que esta charla introductoria irá haciendo aportes vinculados a una reflexión que deberá acompañar a la comunidad de aprendizaje y al estudiante de cara a atender el material que se sugiere que sea trabajado en paralelo a esta charla. En fin, lo primero que quisiéramos nosotros comentar se trata de los principios de un conocimiento para América Latina y quizás allí habría que hacer algunas precisiones de cara a lo que se refiere es el modo como nosotros nos aproximamos a hacer uso del conocimiento. Para ello quizás habría que hacer algunas precisiones. ¿Qué significa gestionar un conocimiento pertinente para América Latina? Y para ello lo principal o lo que nos interesaría a nosotros con muchísimo hincapié es tratar de abordar dos conceptos que nos parecen importantes. Uno tiene que ver con la idea de principio y el otro tiene que ver con la idea de gestión. Entonces, procedamos muy rápidamente a llamar la atención sobre lo que son los principios de un conocimiento, o los principios de cualquier cosa. En realidad, los principios podrían ser entendidos como los fundamentos, es decir, aquellos elementos que son la base sobre la cual se construye una determinada teoría o un determinado planteamiento relativo a la realidad. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar que los principios vinculados al estudio de la física tienen que ver con una concepción de espacio y una concepción de tiempo. Podríamos pensar en los principios de la química que están asociados a entender que todos los cuerpos están formados por sustancias y que esas sustancias responden a una determinada composición de materiales básicos o de materias o de sustancias básicas. Eso sería algo así como los fundamentos. Pero también principio, y aquí quisiera yo hacer hincapié más bien en lo que tiene que ver a nivel cronológico, está asociado al inicio de una trayectoria en el tiempo. Así, al principio de los tiempos, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, en buena medida señala el origen de una trayectoria. Al principio del proceso republicano en Venezuela, es decir, se da como una suerte de punto de partida a partir del cual, valga la redundancia, se da un proceso, se da una transformación. Este punto es importante porque en el caso particular de lo que nosotros quisiéramos hacer con respecto al conocimiento pertinente para América Latina, es que debemos tener unos fundamentos, sí, pero también tenemos que identificar un punto de partida. Y eso va a ser así, o deberá hacerse evidente así, cuando nosotros abordemos los elementos que están casi que son el núcleo, desde el cual se define incluso una materia que tenga el pretencioso nombre, porque pretencioso es un nombre muy grande, que es el de conocimiento pertinente para América Latina. Un último aspecto tiene que ver con la gestión de conocimiento. Y eso es así porque usualmente el término gestión, y cada vez más es así, está asociado a una idea de administrar. Y administrar supone que se tiene algo que se debe usar con un determinado criterio. Usualmente la idea de gestión está asociada a una idea de el uso de recursos que son escasos. Con respecto al conocimiento, nosotros vamos quizás a abordar algunos elementos que son distintos. Veamos en concreto qué quiere decir conocimiento para América Latina. En primer lugar, uno debería identificar que cuando se dice conocimiento para América Latina,
de inmediato surgen algunas preguntas que están asociadas a lo que es todo proceso de conocimiento en general. Pero vamos a ver cuáles son esas preguntas. Lo primero que hay que hacerse es, ¿qué preguntan? ¿De qué se pregunta? ¿Qué se pregunta cuando preguntamos, valga la redundancia de nuevo acá, por el conocimiento para América Latina? ¿Sobre qué se pregunta en América Latina? En segundo lugar, o quizás un segundo tipo de pregunta, porque no ocurre después, es ¿quién pregunta? ¿Quién está formulando la pregunta en torno a el conocimiento? No es lo mismo, por ejemplo, explicarle a un niño de 4 años de dónde viene, que explicárselo a una persona de 20, o incluso dar la pregunta, o hacer la pregunta para elaborar sobre un sujeto que ya no es necesariamente el sujeto individual, sino el sujeto histórico. ¿De dónde venimos? No como Alejandro Ochoa, o Pedro Pérez, o Simón Bolívar, sino de dónde venimos como nación, de dónde venimos como etnia, de dónde venimos. Evidentemente que ante esa suerte de preguntas hay otras dos que le acompañan y es ¿quién responde? ¿Quién responde a la pregunta? Usualmente, y cada vez más gracias al dominio que se ejerce del conocimiento científico, el quien responde ha quedado oculto. ¿Quién responde? El que sabe. ¿Quién responde? El que tiene la verdad. Y esa verdad usualmente está asociada a disciplinas. Y efectivamente, mucho de lo que es el conocimiento científico está anclado en términos de responder desde una determinada disciplina. Y sin embargo, cuando nosotros abordamos algunas de esas respuestas, nos vamos a encontrar con circunstancias en las que quizás esas respuestas no sean precisamente las que más nos interesan a nosotros tener. Porque esencialmente esas respuestas ocultan no solamente el sujeto que responde, sino también ocultan a quién se le está dando esa respuesta. Y finalmente, o quizás porque es una respuesta, perdón, es una pregunta que se formula de manera posterior, o quizás en todo caso reflexiva, es ¿para qué responde? ¿Para qué responde la ciencia? ¿Cuál es su orientación? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su fin último? En ese sentido, uno podría suponer que las respuestas se dicen desde el ámbito de la ciencia que es para tener un mayor conocimiento. Eso, y adelantamos acá quizás un tema que sería interesante que cada quien lo pudiese abordar en términos de lo que son sus propias preguntas. No necesariamente es así. Un filósofo alemán, aún vivo, Jürgen Habermas, identifica 3 grandes ámbitos de los intereses que usualmente están detrás, tácitos. Tan tácitos están que no se ven cuando se busca las respuestas. Esos 3 intereses dan lugar a 3 tipos de conocimiento. Un conocimiento predictivo instrumental, que es el conocimiento para controlar, que usualmente es el conocimiento que nosotros catalogamos como más verdadero y que está asociado a la posibilidad de predecir un comportamiento de un determinado fenómeno. Por ejemplo, es vinculado al conocimiento de las ciencias analíticas empíricas, a saber, la biología, la física, la química, por poner algunos casos. Pero también está el otro conocimiento, que es el conocimiento que se denomina práctico y que está asociado a la identificación de las normas, las trayectorias históricas y que esencialmente está vinculado o determinado para dar pie, dar fundamento a una determinada noción cultural. Y finalmente está el conocimiento crítico. Y el conocimiento crítico apunta esencialmente a identificar en el ámbito del conocimiento práctico cuando esas normas, cuando esas trayectorias que de alguna manera se asumen como históricamente determinadas, responden más a los imperativos,
asociados a un determinado modo de ver el mundo que a los imperativos propios de la sobrevivencia de una cultura o de una sociedad. Sobre esto, quizás uno tendría que acercarse a pensar que un conocimiento práctico podría ser la historia, las ciencias históricas, pero también conocimiento práctico serían las ciencias económicas o las ciencias sociales en general. Y un conocimiento crítico es aquel que permite dar cuenta de esas ciencias económicas e históricas como ciencias que responden a un determinado marco cultural. De hecho, Habermas identifica, y les pongo el caso porque ese es un tema que vale la pena llamarlo a la atención, a que las ciencias, por ejemplo, de carácter del psicoanálisis, son ciencias que son emancipatorias o emancipadoras o críticas, porque precisamente muestran los límites de aquello que de alguna manera define lo que es la norma en la conducta de nosotros. De tal suerte que noten ustedes que ya a este nivel de lo que estamos haciendo, nosotros tenemos suficientes elementos para empezar a considerar de qué va el conocimiento para América Latina. Lo primero que hay que señalar entonces es que estamos en presencia de que al señalar al conocimiento pertinente para América Latina, estamos poniendo en un destino específico. Y eso es una curiosidad epistemológica. Queda para ustedes averiguar con mayor profundidad lo que es epistemología, pero me basta con plantear epistemología como el estudio vinculado a la forma como se gana conocimiento, es decir, que es relativo al conocer. Pero no solamente eso, sino que la dimensión epistemológica, por la naturaleza de que está asociado a un discurso que da cuenta de ello, pretende de alguna manera la construcción de un conocimiento que es universal, sistemático e independiente del sujeto, independiente de aquel de quien conoce. Por eso es que nosotros usualmente estamos preocupados por la determinación de las verdades, de tal suerte que podamos nosotros repetir las experiencias, replicarlas, para precisamente mostrar que tienen un valor universal. Esto supone que cuando nosotros hablamos de conocimiento pertinente para América Latina, estamos de entrada siendo subversivos con respecto a un modo de entender el proceso de conocimiento. Noten ustedes que no estamos diciendo que estamos siendo subversivos con el conocimiento, sino con un modelo del conocimiento. En ese sentido, quizás sería interesante ver qué es lo que hace específico para América Latina como destino de un conocimiento. Bueno, quizás cuando uno se plantea el conocimiento pertinente para América Latina, habría dos elementos que identificar. Uno es el objeto del conocer. ¿Cómo es que América Latina se erige como un objeto digno de ser conocido? Porque esa sería una dimensión. Es decir, conocimiento para América Latina es el conocimiento que me permite hacer uso de América Latina. Noten ustedes que aquí ya se impone una caracterización del conocimiento como un dispositivo para hacer uso de algo. Pero también podríamos plantearnos el conocimiento pertinente para América Latina en el sentido de decir que América Latina se erige como un sujeto que conoce, y en tanto que se erige como sujeto que conoce, en esa medida América Latina se constituye en un sujeto que pregunta. De la suerte que tenemos dos grandes preguntas. Nosotros vamos a concentrarnos en esta primera parte, en qué es aquello que caracteriza a América Latina como pregunta. Es decir, ¿cómo es que América Latina se me presenta a mí como un objeto para conocer? Y aquí nos vamos a llevar no alguna sorpresa, porque ustedes seguramente ya habrán abordado este tema, pero sí nos abordamos un modo particular que está asociado a lo que es la característica esencial del conocimiento que nosotros podríamos llamar moderno. Resulta que América Latina
es un objeto que se conoce, se le interpela, se le interroga desde la dimensión de un espacio que es fuente de riqueza, fuente de bienes, esencialmente asociados a recursos. De tal suerte que lo primero que habría que decir es que el modo como se ha construido el conocimiento de América Latina ha estado centrado en su riqueza y la disponibilidad de sus recursos. Esto quiere decir además, y es propio del proceso del descubrimiento de América Latina, o de América en realidad. Recuerden ustedes que América es un continente que se descubre a una velocidad vertiginosa. Si tomamos en cuenta que hay alrededor de unos 10.000 kilómetros de distancia desde Venezuela hasta la Patagonia, quizás más, deben haber unos 12.000 kilómetros. Preguntémonos nosotros las condiciones en las cuales se da el descubrimiento de América Latina, que permite de alguna manera ir de un océano al otro, por su lado más ancho. Imaginémonos por su lado más ancho de América Latina, que es básicamente el eje que va de Brasil saliendo hacia Ecuador. Esa masa enorme de selva, las condiciones inhóspitas, los Andes que cubre prácticamente o recorre, es la columna vertebral de América. Nos daremos nosotros cuenta de la increíble epopeya que significó asumir el control de este vasto territorio. En el libro que se sugiere como lectura de Enrique Dussel, 1492, El encubrimiento del otro, vale la pena leer el capítulo primero en el cual se da cuenta de cómo América Latina, en primer lugar, América es un invento. Se inventa América como una cosa que no es América. Es una confusión en realidad. América se confunde con Asia. De hecho, se confunde con la India. Y va a pasar años antes de que nos percatemos, y cuando digo nos percatemos hablo de la civilización europea, de que se ha descubierto un nuevo continente. Sobre este aspecto quizás sería interesante para quienes les guste la literatura leer El país de la canela de William Ospina, que narra el proceso del descubrimiento de los ríos en América Latina, de un río en particular, pero que es suficiente para dar cuenta de las tremendas tareas que se autoimpuso el ser humano, en particular español, para tener control de este pedazo del mundo. Ahora bien, esa búsqueda centrada en términos de la riqueza y la disponibilidad de recursos privilegia la condición del espacio geográfico y humano como objeto de manipulación y uso. Este punto es fundamental, es importante, porque, y de hecho está asociado con el encubrimiento del otro, que es también parte de lo que aborda Dussel en este libro que ya les recomendé, y es que el ser humano se presenta como un dispositivo más para ser manipulado y usado para precisamente la extracción de las riquezas. No vamos nosotros a detenernos acá en anécdotas históricas, pero sí sería importante recordar que el primer proceso brutal, además de uso de las personas para los procesos de producción o extracción de bienes, pues consigue su principal manifestación. Su principal manifestación es la isla de Cubagua, en Venezuela. Para quienes no lo sepan, les invito a explorar qué es lo que ocurre en Cubagua a comienzos de la conquista de América, cuando a los indígenas en aquella oportunidad se le ataban rocas a sus piernas y se les enviaba al fondo del mar en la búsqueda de perlas. Y como un devastador terremoto acabó con lo que era uno de los emporios más importantes, económicamente hablando, de los comienzos de la América recién descubierta. De tal suerte que es importante señalar que la humanidad en América Latina queda suspendida. No somos humanos, no somos reconocidos nuestra humanidad. Y en esa medida somos
invisibles y somos además objetos de control. ¿Esto qué quiere decir? Que esencialmente las poblaciones originarias en América Latina son absolutamente ignoradas como referentes y co-constructores del proceso de conocimiento y despliegue de la presencia de la civilización europea en América. Es decir, América Latina en buena medida es un espacio de conquista, incluyendo sus seres humanos. De tal suerte que cuando América Latina emerge como objeto de conocimiento, es una emergencia que se da en términos de ser esencialmente un objeto de intervención. Ahora, evidentemente que ese conocimiento y que ahora nosotros tenemos acceso a él, y cuando digo nosotros estamos hablando ya no solamente de los que fueron nacidos en Europa, sino los que fuimos criados acá, nos plantea a nosotros una duda. ¿Es ese conocimiento suficiente? Es decir, ¿es el conocimiento de América Latina como espacio de recursos suficiente? Y lo primero que hay que preguntarnos es ¿suficiente para qué? ¿Para qué es suficiente ese conocimiento? ¿Para seguir explotando? ¿Para seguir explotando a América Latina? Ahora, ¿para quién es suficiente? Para quienes tenemos una mirada que está alimentada, sostenida e incluso a ratos extraviada en términos de lo que es la mirada eurocéntrica. ¿Es acaso la visión de América Latina como espacio de explotación de recursos naturales, incluyendo evidentemente al ser humano, la única visión posible? Bueno, la conclusión es simple, es evidente. No solo es insuficiente, es que es además impertinente. Decimos que de algún modo América Latina está en este sentido sumida en la soledad. ¿En cuál soledad? Antes de darle referencia al video de la recepción del premio Nobel, del discurso ante la entrega del premio Nobel al escritor colombiano Gabriel García Márquez, quizás la soledad de América Latina radica en que América Latina es descubierta en el momento en que está comenzando el hito moderno, esencialmente en el modo de asumir al otro, es decir, al otro como yo, al otro ser humano, al ser humano distinto en todo caso, como un otro que necesita y amerita ser encubierto. Es decir, cuando se plantea uno de los conceptos fundamentales de la modernidad, que es la construcción del yo de cara al otro y lo otro como una distinción que se va borrando. En este sentido, quizás les dejo para la reflexión que vean, por favor, el discurso de Gabriel García Márquez. ¿De qué soledad hablamos, entonces? Estamos hablando de la soledad de un pueblo que no se conoce. El pueblo latinoamericano es un pueblo que no se ha planteado y se la está planteando en realidad muy recientemente de manera auténtica y abierta, porque ese es el otro punto. No es que no nos conozcamos porque no queremos, porque no nos hayamos hecho objeto de reflexión, sino porque el modo como es objeto de reflexión distinto al objeto de reflexión dominante y hegemónico centrado en el discurso europeo no tuvo cabida ni espacio en la construcción del conocimiento. Entonces deberíamos ver cuál es la naturaleza del conocimiento pertinente para América Latina. En primer lugar, el conocimiento pertinente para América Latina sugiere de un pueblo que no se conoce. Es decir, la primera pregunta que habría que hacerse, y aquí estamos llegando precisamente a la curiosidad epistemológica, es a la ausencia de los sujetos que encarnan formas de conocer que no son reconocidas como conocimiento. Lo vemos. Es decir, el chamán, la señora que nos cura con unas hierbas, el señor que logra de alguna manera identificar trazas de eventos geológicos, trazas de eventos asociados a transformaciones que están más vinculadas a las transformaciones socioespaciales
esas no son reconocidas como conocimiento. Entonces, un conocimiento para América Latina esencialmente es el surgimiento, es la emergencia de un nuevo sujeto que conoce. Es decir, que no es solamente que América Latina se nos plantea a nosotros como una pregunta distinta, es que emerge o debería emerger un nuevo sujeto que se está haciendo preguntas en torno a, a la vida, en torno al sentido de su vida en este territorio, pero también en torno al sentido de América Latina como un espacio en un mundo globalizado. En este sentido, quizás lo primero que habría que reconocer es que es la insuficiencia del conocimiento científico para dar cuenta de la realidad latinoamericana. Y es la insuficiencia del conocimiento científico porque el conocimiento científico anclado en el discurso de la modernidad deja por fuera procesos sociales, culturales que se siguieron dando, se siguen dando en América Latina que no conocen o que no tienen referencia de cara a los modos de dar cuenta de, de las ciencias modernas. Total que habría que constituir entonces un nuevo sujeto que conoce desde la pluralidad, desde la diversidad, a diferencia o en contraste a la construcción de un sujeto que es universal, que está descomprometido y es abstracto. Estos dos elementos son fundamentales. ¿Descomprometido por qué? Porque es un sujeto que se define esencialmente como no perteneciente a ningún espacio y en esa medida se descompromete. No está atado, no está vinculado, no está, el término aterrado quizás no es el más apropiado, pero no está en tierra con respecto al tipo de conocimiento que está desarrollando. En ese sentido, quizás cuando nosotros identificamos algunas de las prácticas que nos parecen a nosotros crueles, evidentemente, como era el sacrificio de seres humanos para calmar a la laguna, o el sacrificio de piedras preciosas o de bienes animales para calmar a los dioses, evidentemente no estamos pidiendo que volvamos a ese tipo de conocimiento, de ese tipo de práctica, sino que podamos entender qué tipo de compromiso es el que se ejerce con respecto a ese tipo de sociedad, que entiende que hay un orden que se debe preservar y que ese orden se preserva haciendo ese tipo de ritos. Finalmente, habría que apostar a la multiplicidad de perspectivas y conocimientos. Y conocimientos que emergen de la realidad. Ahora, notemos que aquí cuando hablamos de la realidad, no estamos hablando de la realidad como una unicidad, sino la multiplicidad de perspectivas y conocimientos que emergen de lo que cotidianamente se nos presentan a nosotros. En este sentido, estudios etnográficos, antropológicos, históricos, sociológicos, deben estar anclados en la idea de que no están respondiendo a la norma de las disciplinas que se desarrollan en América en la ciencia eurocéntrica, sino que tienen que responder a la dinámica propia de lo que es la realidad latinoamericana. De tal suerte que ese sería quizás el principio del conocimiento para América Latina. Es decir, el origen del conocimiento para América Latina pasa inevitablemente por reconocer que es un nuevo sujeto que conoce, que va a conocer desde un concepto que Dussel llama de la externalidad, es decir, se conoce desde afuera. Son los marginales, son los pobres, son los excluidos, son los apartados, son los ignorados, quienes aportan ahora un modo distinto de conocer América Latina. Y no se trata de una incorporación solamente en términos de una especie de dádiva para incluirlos. No, es un proceso de inclusión porque nosotros nos sumamos a ser parte de la realidad que ellos precisamente conciben y en la cual nosotros, en tanto que herederos de la ciencia eurocéntrica, no estábamos incorporados. Es una especie de liberarse de lo que es el yugo de una mirada de una civilización,
centrada en Europa, pero que hace su práctica, hace su vida y exacerba las contradicciones en una realidad distinta como es América. En este sentido, yo quiero dejarles a ustedes como principios de un nuevo conocer lo que es un tema que Boaventura Sousa Santos presenta. Yo quisiera precisamente que nosotros nos diéramos una mirada sobre estos principios como una especie de marco para nosotros preguntarnos con respecto a nuestras propias prácticas cotidianas en el hacer y en el conocer. Él habla de 5 monoculturas. Una primera es la monocultura del saber y del rigor, es decir, la monocultura que está asociada a un tipo de conocimiento que está íntimamente asociado a la condición del conocimiento científico occidental. Es la monocultura de que el que sabe porque está de alguna manera asimilado a la civilización eurocéntrica. Y el calificativo es que son ignorantes. ¿Sí? Los descalificamos como ignorantes. Ustedes pueden hacer la asociación claramente de cómo lo que es el proceso de transformación de las sociedades, el elemento sobre el cual se ancla o se sustenta mucha de la legitimidad de las posturas, se da desde la perspectiva de que la postura que hacen los que son disidentes lo hacen desde la ignorancia. Les suena conocido quizás el tema de hordas, el tema de bárbaros, el tema de ignorantes, como una suerte de descalificación en términos culturales. Eso es una cultura que en ese sentido es único, es decir, es una sola voz. El otro es la monocultura del tiempo lineal, es decir, aquella que plantea que la historia tiene un sentido y una dirección, y que esa historia y dirección está definida básicamente por el concepto del progreso. Sobre esto nosotros en la segunda charla estaremos dando alguna mirada, pero me interesa que entendamos que no es así. El tiempo no es lineal. De hecho, nosotros nos referimos a los residuos que hay de manifestaciones que son ancestrales, pero en realidad lo que está ocurriendo es un proceso muchísimo más complejo de la convivencia, noten ustedes el término, la convivencia, de modos que responden a civilizaciones distintas. ¿Cuántos de nosotros no hemos llevado a nuestros hijos en algún momento al sobandero porque tiene mal de ojo? Ahora resulta que el mal de ojo, por muchos estudios que ustedes tengan, se convierte de repente en una referencia que, aunque tenga una explicación científica, esa explicación científica no la aceptamos. Allí ocurre una suerte de vestigios, pero no solamente vestigios como quien va a un museo, vestigios porque aún están presentes en las prácticas cotidianas de unas historias que responden a otro tiempo histórico distinto al del progreso. La tercera es la monocultura de la naturalización de las diferencias que ocultan jerarquías. Y en este sentido nosotros, por ejemplo, hablamos de los que son inferiores. ¿Qué es naturalizar las diferencias? Muy simple. Es asumir que las diferencias entre un hombre y una mujer son naturales. Y en realidad lo que oculta es una jerarquización. Porque ciertamente son naturales en el sentido de que biológicamente tenemos una disposición de órganos distintos que da lugar a una caracterización física distinta, pero que en términos culturales tenemos modos distintos culturalmente de asumir el rol de la mujer y el rol del hombre, por ejemplo. O el rol del indio y el rol del citadino, del urbano. El rol del andino y el rol del central. Esa naturalización de las diferencias que ocultan jerarquía esencialmente apunta a la idea de que hay seres que son inferiores. Ese es precisamente uno de los temas que
se constituyen algo así como los principios de un nuevo conocer. Esos son los principios del conocer que hay que vencer en realidad. ¿Lo vemos? Lo otro es la monocultura de la escala dominante, es decir, lo universal sobre lo local. Y en este sentido nosotros privilegiamos quizás el modo de dar cuenta del universal sobre lo que son las instancias locales. Y en nosotros no incluso se plantea en términos casi que de manera inmediata que tenemos que resolver los problemas nacionales antes de lo local. Y nos detenemos a ver cómo el gobierno nacional resuelve un problema que seguramente tiene una manifestación local en la cual nosotros podemos hacer mucho y no lo hacemos. O como por ejemplo pensamos el problema del deterioro del medio ambiente, pero nosotros en lo local no hacemos la cuota que nos corresponde. Aquí yo quisiera aprovechar de llamar la atención que si uno toma todos estos elementos, empieza a percatarse que en realidad esos principios que son propios del viejo conocer van dibujando los principios de un nuevo conocer, pero además va planteando los principios de un modo distinto de concebir lo que es la idea de desarrollo. Y evidentemente aquí estamos planteando que el modelo de desarrollo tiene que ser un modelo que por lo menos se permita el debate y la discusión crítica de lo que es el modelo de desarrollo económico que tradicionalmente se ha desarrollado, más que la redundancia, que se ha desplegado en el siglo XX hasta el presente. El último es la monocultura del productivismo capitalista. Y esto está asociado básicamente a la búsqueda continua de calificar y o descalificar las acciones en función de si es productivo o es improductivo. Prácticamente se convierte en el único criterio de éxito. Y es curioso porque cuando nosotros podemos explorar algunas sociedades distintas, existen mecanismos que tratan, es decir, se ha internalizado tanto la idea del productivismo capitalista que incluso se evalúan el desempeño de las instancias de salud, las instancias de educación, de acuerdo a criterios que están básicamente asociados a la idea de producción. Y muy probablemente nosotros podemos tener universidades que tienen unos estándares de producción muy altos, pero que son absolutamente impertinentes para la sociedad en la cual ellas se insertan. Por poner un caso, ¿cuántas de las universidades desarrollan en Venezuela? Se han preguntado y se preguntan continuamente qué tiene que ver el proceso de la riqueza petrolera como eje sobre el cual se constituye el modo de ser venezolano. Si acaso el productivismo capitalista no nos ha sepultado a nosotros en una realidad que es absolutamente distinta a la realidad sobre la cual nosotros quisiéramos construir una sociedad distinta. No vamos a decir que sea más justa, no, distinta. Bueno, ante esa monocultura, nosotros vamos a plantearnos entonces una ecología. Es lo que plantea Boaventura Sousa dos Santos. Y básicamente esa ecología está asociada a una ecología de los saberes. Es decir, no hay que entender que hay un solo saber, sino que hay una ecología de saberes. Y esa ecología de saberes obviamente plantea la posibilidad del diálogo de saberes. Hay quienes han hecho alguna caricatura con respecto a esto y exacerban la diferencia para precisamente no dejar de lado el conocimiento de las ciencias que nosotros llamaríamos duras, las predictivas. Yo creo que no hay que ser tan ingenuos para suponer que nosotros vamos a construir una nueva física, pero sí vamos a construir un nuevo entendimiento de la física. Sí vamos a construir un nuevo entendimiento de lo que es la historia. Las historias que construimos. En este sentido, quizás cuando uno rescata que el proceso iniciado en 1999 con la nueva constitución en Venezuela plantea una suerte de reconstitución de la historia, por ejemplo, nos plantea a nosotros una mirada distinta de Bolívar, de Simón Rodríguez, por mencionar solamente dos aspectos vinculados al origen de Venezuela como nación. Bolívar en el sentido del guerrero y el estadista, y Simón Rodríguez en el sentido del proceso educativo.
De hecho, Simón Rodríguez va a plantear inevitablemente con su inventamos o erramos una ecología de los saberes. Y el otro tema es la ecología de las temporalidades, y eso está asociado básicamente a que entendamos que hay procesos históricos civilizatorios que convergen, dialogan y ojalá nosotros podríamos decir se complementan en el ámbito territorial de América Latina. ¿O cómo vamos nosotros a entender las diferencias con los guayú, los añú y los maracuchos, los andinos, los orientales, los de Guyana, los caribes, los cariñas? ¿Cómo vamos a entender esas temporalidades? Pero además, las temporalidades que están dentro de nosotros mismos. Pues que a nosotros se nos olvida que quizás en una especie de ejercicio de apertura, la gente más adinerada da la vida por una yaca. No hay allí quizás una temporalidad gastronómica, está bien, pero muestra de una cultura que es distinta. La ecología de reconocimiento que pasa inevitablemente porque nosotros veamos hasta dónde esas diferencias que nosotros suponemos que son naturales no ocultan jerarquías. Y básicamente ahí el tema de género quizás es el que más brilla en este momento en toda América Latina. Hace algunos meses atrás, conversando con algunas personas, señalábamos que no es lo mismo un homicidio que un femicidio, porque en el homicidio, que es el nombre general que se le daba al asesinato de cualquier ser humano, dejaba de lado una de las condiciones que hacía particularmente doloroso el femicidio, y es que se asesina a la persona porque es mujer. Ese es un tema que muy doloroso, pero plantea realmente de manera cruda lo que supone el proceso de reconocimiento. No solamente te mato porque eres contraria, eres mi opuesta, sino porque además eres mujer. ¿Qué hay detrás de esa terrible afirmación? Te asesino porque eres mujer. Es decir, es un ejercicio de poder que evidentemente ha naturalizado una jerarquía. Y eso, que se da en ese plano, también se va a dar en el plano del modo como nosotros concebimos la relación entre el maestro y el estudiante. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo vamos a reconocerla? En particular ahora que quizás el conocimiento está disponible en todas partes, está disponible en la Internet. ¿Cómo es la relación ahora? ¿Cómo nos las planteamos? ¿Qué se supone debe aportar un maestro ante lo que se supone era una jerarquía naturalizada? El maestro sabe y el estudiante no. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo podemos entender? El otro es la ecología de la transescala, entender que no basta con pensarse el tema en la escala universal, sino que también hay que pensarlo en la escala local, regional, nacional, mundial, y cómo esas escalas dialogan. Es decir, no tiene sentido pensar que nosotros vamos a resolver el tema del medio ambiente en el lago de Maracaibo, el problema ambiental que supone el lago de Maracaibo, si no nos preguntamos nosotros qué está ocurriendo en los valles altos de los Andes, porque esas aguas van a llegar allá. Es decir, en la siembra de una hectárea de ajo que use sustancias que son absolutamente contrarias a el buen cuidado del medio ambiente, finalmente va a terminar en Maracaibo. Lo vemos. Entonces tenemos que pensar en la escala de lo local y lo universal y en el intermedio todas las demás escalas que se dan. Tenemos que resolver el problema de la comida a nivel nacional, pero también en el espacio local. Y eso no es solamente un tema de distribución de alimentos, es un tema de producción de alimentos, es un tema de definir el modo como nos alimentamos. Y finalmente está la ecología de las productividades. ¿Será que solamente podemos producir de manera capitalista? Y si resulta que en el jardín de la casa nosotros podemos arrancar con uno de los procesos de producción de vegetales más importantes que se puede dar en el planeta.
Pues que se nos olvida que el planeta se ha convertido en una enorme ciudad y cada vez menos hay la producción de alimentos sanos en lo que son los espacios de la agroindustria. ¿Cómo pensamos nosotros ese tema de la ecología, de las productividades? Las empresas de producción social, el trabajo colaborativo, el trabajo en red. La producción, por ejemplo, del software libre es un modelo de producción que es distinto a la producción de carácter capitalista. Y cuando decimos que es distinto, no estamos diciendo que sea contrario, no, es distinto. Porque acá no se trata de hacer dicotomías, se trata de hacer ecologías. Y ese es un tema muy importante, porque les recuerdo que el término ecología es la creación de lo que es la lógica, la elaborada de distintos modos de concebir el saber, el tiempo, la diferencia, la dimensión escalar, las escalas y las productividades. En el trabajo de Boaventura Sousa dos Santos, entonces, hay dos planteamientos que son importantes. Hay que contraer el futuro para que esté a nuestro alcance. Ya nosotros no podemos estar pensando que en el futuro las cosas serán mejor. No, tenemos que construir el futuro ahora, en este instante. Y eso hace que la pregunta por el sentido del mundo no es una pregunta por el sentido, sino por la posibilidad de otro mundo. Es un mundo lleno de alternativas y posibilidades. En consecuencia, es imposible buscar que se consolide una sola teoría general de conocimiento, una epistemología general. Es necesaria una epistemología que sea la epistemología propia de los modos como nosotros damos cuenta de nuestro mundo. Ya casi para ir concluyendo entonces este capítulo introductorio, lo que nosotros necesitamos es una mirada alternativa al mundo. Y eso es lo que aporta el conocimiento para América Latina. Entonces, en primer lugar, lo primero es que es evidente que necesitamos recrear al sujeto, que conoce desde la autonomía moderna eurocéntrica, a la del sujeto que conoce desde dónde, desde la privación y la vulnerabilidad. Es decir, el que conoce desde la condición de la dependencia y la condición de ser vulnerable. Es decir, ¿cómo conoce el pobre? ¿Cómo se conoce en los barrios? ¿Cómo se conoce en las márgenes de los procesos productivos capitalistas? Y eso supone que desde la pedagogía del oprimido debemos reinventar una epistemología emancipadora plural. Y así, muy en concreto, el conocimiento va más allá de una dimensión de uso, supone la dimensión de cuidado. Se trata de cuidar el entorno, los saberes, el tiempo histórico, las diferencias con el otro y los modos de hacer vida productiva. Eso pasa porque podamos nosotros repensar el modo como resolver las diferencias, que supone hacer visibles a los invisibles que nos ven. Las mujeres, el problema de identidad de género como problema, pero también como reto para ampliar nuestra mirada. Porque es evidente que quienes nos ven lo hacen desde su propia historia y mundo. ¿Lo ven? Lo vemos. Entonces, no se trata esencialmente de ocupar el puesto del opresor y que éste ocupe el del oprimido. No, es que la opresión no sea posible porque hemos hecho un proceso de construcción con el otro, en el que el otro es, además de objeto de conocimiento, porque tengo que conocerlo, es sujeto que conoce, porque él me conoce a mí, y se conoce a él también, o a ella. Aquí les dejo entonces una bibliografía que sugiere ser utilizada. PG se refiere para aquellas personas que están haciendo posgrado, porque allá hay material que está más vinculado a una apuesta epistemológica distinta, que no creo yo que valga la pena que sea considerada para quienes están haciendo validación de conocimiento a nivel de pregrado, pero para ello sí les sugiero que podamos revisar
la pedagogía del oprimido, porque independientemente de que usted esté estudiando pedagogía o desarrollo endógeno, o gestión de desarrollo endógeno, cualquiera de las variantes que estamos nosotros estudiando, en realidad cualquiera que haga un curso en estudios abiertos debería entender, debería conocer por lo menos la obra fundamental de Paulo Freire, que es la pedagogía del oprimido. Muchísimas gracias.